La reforma de las pensiones. Este webinar se ha pensado desde el grupo de trabajo de pensiones del CAC, que estábamos viendo cómo se está haciendo la reforma y nos pareció interesante hacer una explicación de las reformas que se están preparando. Sabéis que vienen 2 tandas. La primera me parece que hoy se aprobaba en el Congreso y pasaba al Senado. Y hoy lo que se va a comentar, pues los elementos más básicos de esta primera tanda de medidas. Cuando se haga la segunda, pues haremos otro webinar para explicarlas también. Los ponentes estamos aquí, pues yo mismo, Emilio Vicente, John Ángel, consultor de Mercer, Jaime García de Noaster y Antoni Fernández de la Caixa de Enginyers, y vamos a tratar distintos temas. En principio, yo voy a hacer una introducción general, yo me he quedado con la parte fácil, y después nuestros compañeros hablarán de lo que es la jubilación anticipada, la demorada y el IPC. Estos son un poco los temas que veremos. Así que empiezo con la parte que tiene que ver con una introducción general muy rápida. Vale. Esto es un dibujo alegórico del problema de las pensiones, que cada vez pues, hay menos activos y pensionistas casi hay los mismos, pero igual hay más. También habría que plantearse si estos que están abajo ganan lo mismo que estos, que si es así o no, porque ya no solo es el número, sino el volumen de ingresos. Vale, como hablamos de ingresos y de cantidades, pues primero yo lo que quería hacer es un aterrizaje en cuantías, porque muchas veces cuando se habla de las reformas, a veces nos queda un poco la idea de que es algo que no abarcamos totalmente y por lo tanto cuesta entender. Y hemos preparado un cuadro aquí de información. Esto es una visión esquemática del problema. Ya sabéis que la pirámide poblacional no hace más que avanzar y lo que hace es que el número de jubilados vaya a aumentar en el futuro. Y aquí lo que os muestro son unas cantidades, unas magnitudes económicas que creo que explican de una forma resumida el problema que tenemos delante. La primera es comentaros esta, que es el peso de las remuneraciones en el PIB. Es decir, que todas las remuneraciones salariales, lo que sería la retribución de las empresas más nuestros salarios, representan más o menos un 50% del PIB y lo hace a lo largo del tiempo, es casi una magnitud constante. Fijaros que desde el 71 hasta prácticamente ya, siempre ha estado en un 40, nos llamamos los trabajadores la mitad de la tarta, aunque un trozo de esa tarta la pagan las empresas por nosotros, pero no deja de ser nuestra tarta. Y este índice no es solo de España, es decir, Francia tiene el 52, Alemania el 56, Bélgica el 50, Canadá el 49, Reino Unido el 53, Italia el 41, pero es porque tienen muchos autónomos, y el siguiente que son la parte del capital, la atribución del capital. Pero lo importante es que es una magnitud que permanece constante en el tiempo. Esta es un poco la idea. Es decir, el peso de los salarios sobre el PIB es un 50%. Y ahora seguimos con las magnitudes. Este sería el número de afiliados. Ahora pasaré a explicaros un poco en esa magnitud, esa fuerza que nos gusta tanto a los economistas y actuarios, esa fuerza universal que es el interés compuesto. Y lo que vamos a ver es que los afiliados desde el 2000 hasta el 2020, en 20 años, pues más o menos, he cogido las cantidades del 19, porque las del 20 con el tema de la pandemia en alguna magnitud se nos estropó, no podrían ser muy fiables. Y hemos cogido el 19. Pues el número de afiliados crece, va creciendo al 1,4 anual. Es una media, ¿de acuerdo? El número de pensionistas, pues vemos que va creciendo y a lo largo de este tiempo los pensionistas han ido creciendo a un ritmo del 1,32 anual, y con la llegada del baby boom a la zona de jubilación, pues este ratio es posible, pues que si queremos alcanzar de los 9 millones a los 15 en el 2050, pues se nos va a acelerar un poco y va a pasar a ser el 1,69 de crecimiento anual. Esta es otra magnitud. La siguiente magnitud es el PIB. El PIB, si lo miramos, crece de 600.000 a 1.200.000, perdón, a 1,2 billones. Ha crecido en torno al 3,5% anual, pero este crecimiento hay que partirlo en dos. Uno, que sería el 1,85, que sería el deflactor del PIB, que lo que viene a ser es como el PIB, el IPC el precio de la evolución de los precios de todos los productos, ya sean de consumo o industriales, es decir, es el IPC de todo, ya no solo de consumo, sería el IPE total. Y luego el 1,65 sería el crecimiento real de la economía. Es decir, realmente somos más ricos, se crea riqueza y esa riqueza se va acumulando. Entonces, el crecimiento real sería el 1,65. Cuando nos dicen el PIB ha crecido un 2,60, nos están hablando de este.
no nos están hablando del deflactor del PIB, pero que deja de ser que va creciendo con el valor monetario de las cosas. Así tenemos, esta es la evolución del PIB. Respecto a las cotizaciones, vemos que ha crecido muy parecido, un 3,80, y fijaros qué cosa más curiosa. Si cogemos estas son las cotizaciones derivadas solo de temas contributivos. Aquí no está la que se cotiza por el paro, ni por el Fogasa, ni por decir, solo para pensiones, para prestaciones contributivas. Fijarse en este porcentaje, en la columna de al lado, que más o menos siempre está del 9,5 al 10. O sea, los ingresos de la Seguridad Social es muy fácil acertarlos, el 10% del PIB. Ya está. Es decir, que no hay mucha tela que cortar, en principio. Es cierto que diríais que hay que mirar el número de afiliados para saber los ingresos de la Seguridad Social, pero la verdad es que si yo miro la correlación entre el número de afiliados y el número de cotizaciones sociales, me sale un 0,80 y algo, y si miro la correlación entre el PIB y las cotizaciones de la Seguridad Social, la correlación es del 0,97 y medio, es decir, están muy, muy, muy correlacionadas. ¿Cómo va el PIB y cómo van los ingresos de la Seguridad Social? Respecto a las contribuciones, lo que vemos es que se ha avanzado más, ha crecido un 5,23. ¿Y a qué se debe? Pues en parte se debe al crecimiento del IPC, el 2,15. Es cierto que hay unos años del 14 al 17 que solo funcionó el 0,25 porque por el tema de la reforma que se hizo anterior, pero bueno, más o menos es el 2,15. Tenemos un 1,32 que es como consecuencia de que hay más pensionistas que de es este de aquí, es este de aquí. Y luego tenemos un efecto del 1,76 que vendría a ser más o menos el efecto sustitución, es decir, la gente cuando se jubila cobra más, pero cobra más porque ha estado cotizando más, porque el país es más rico y no solo crece por IPC, crece esencialmente porque los puestos están mejor pagados. Esta es un poco la triple razón por las cuales las pensiones crecen. En el futuro, ¿qué esperamos? Pues sí había dicho que por la población en los próximos años vamos a pasar del 1,32 al 1,69. Si cambiamos este 1,32 por el 1,69, lo que nos vamos es al 5,60. 5,60 es una ratio de crecimiento de las pensiones y las cotizaciones vemos que crecen más lentamente. Por lo tanto, este es el problema. Fijaros que esto es la diferencia entre ingresos y gastos. En el 11, en el 12 es cuando se empieza a ser negativo. De hecho, aquí es donde la hucha de las pensiones empezó a bajar. En esta zona iba creciendo y a partir de aquí estuvo bajando. Esto es un poco la situación actual. Esto se sabe desde hace tiempo, de hecho por eso aparecen los pactos de Toledo. Lo que nos vemos, el pacto de Toledo arranca en el 95, se llaman de Toledo porque es una reunión que se hizo en el Parador de Toledo y allí se dijo, pues hay que hacer una comisión que estudie estos temas. Se hizo la comisión, tenéis aquí un QR si queréis ver la página web y toda la documentación que tienen en esta comisión parlamentaria, vídeos y todo. Y cuando el Pacto de Toledo hace unas recomendaciones, estas son las que hizo en el 95, luego el Congreso las valida, las vota y las valida, y luego esas recomendaciones son la base para las reformas que vayan a hacer ellos en la normativa que se aplique. Entonces, en el 95 eran estos, os dejo los puntos por si luego los queréis mirar, no los vamos a discutir, esto sería muy largo. En el 97 aparece una ley que se crea el Fondo de Reserva, la hucha, y la base reguladora se pasa a calcular con 15 años en lugar de con 8, ya se empezó un poco a recortar. También en el 2002 aparece respecto a jubilación demorada, pues la posibilidad de incrementar un poco la pensión un 2% por cada año trabajado. Y después la posibilidad de que apareciera las jubilaciones anticipadas a partir de los 61 a las personas que habían cotizado después de 67, que es cuando la seguridad social pasó de ser de un sistema de capitalización a un sistema de reparto. En el 2003 se hacen otras recomendaciones del Pacto de Toledo y de aquellas recomendaciones en norma acabó plasmada una serie de medidas, entre ellas que la jubilación demorada se dio la posibilidad de hacer un tanto alzado a aquellas personas que tuvieran el 100% del derecho de pensión. Luego viene, este es el momento que empiezan los negativos en la seguridad social, viene toda otra recomendaciones, se hacen cada 5 años más o menos la revisión de estas recomendaciones del Pacto de Toledo, y de estas surgieron unas cuantas leyes, algunas no han podido ni funcionar.
Las del 11, que nos suenan a todos, la edad de jubilación se pasa de 65 a 67 y se hace un alargamiento de 15 años para ver las cotizaciones, y ver 25 años para atrás para contar la base reguladora. Y también se subió un poco el total de cotizaciones para tener derecho al 100%, que pasó de 35 a 37. Es decir, ya se endureció algo el sistema de pensiones. En el 13 se crea el factor de sostenibilidad, que no se ha llegado a aplicar nunca, y el factor de revalorización del 0,25, que se aplicó entre el 14 y el 17, incluso el propio gobierno que lo había creado en el 18 dejó de aplicarlo y subió definitivamente las pensiones un 1,6. En el 18, con nuevo gobierno, pues nos encontramos que se deja en suspenso el factor de revalorización para el año 23 y que entonces se siguió el IPC, y el factor de sostenibilidad pues se suspende. Perdón, lo del 23 era el factor de sostenibilidad, se deja para el 23 y el factor de revalorización se aplica al IPC. Y en la actualidad, pues después de las recomendaciones, dicen que tienen 22 recomendaciones, pero hay una 0 y hay una 21, hay 22 pero empiezan en 0. ¿Qué vendrá? Pues nos encontramos que se derogan lo que es el IPC y el factor de sostenibilidad que había antes. Bueno, se deroga, nunca funcionó, era una forma de recortar las pensiones en función de la esperanza de vida de las personas. Esto era para recortar un poco el porcentaje aquel que he dicho del factor de sustitución, pues para reducirlo un poco. Después, alargar la vida, el modelo de cómo se anticipa uno la jubilación, que la quieren recortar, o la demorada, y otros aspectos, separación de fuentes de financiación, etcétera. Y después, en última medida, el mecanismo de equidad intergeneracional, que parece que iba a entrar para la segunda tanda, ya está puesto en la normativa actual para aprobarlo ya. Y con este resumen rápido, pues paso la palabra a Jaume, que lo que nos va a explicar es el tema del IPC. Buenas tardes a todos. Antes, si me permitís, quisiera hacer un comentario en cuanto a de dónde surge este webinar. Como bien decía Emilio, la semilla surgió en el grupo de trabajo del Colegio de Actuarios, en un grupo de trabajo de los que tiene el Colegio de Actuarios, donde surgen unos temas. En el ámbito de pensiones, como podéis ver, tenemos novedades continuamente. El señor Escrivá lo tenemos en la televisión cada 2 por 3 y más que lo vamos a tener a futuro. Y de ese grupo de trabajo pues sale una exposición de desarrollos profesionales, algunos mientras el señor Escrivá estaba negociando con los sindicatos, con los agentes sociales y la patronal la reforma que hoy en parte vamos a comentaros, pues algunos estábamos haciendo nuestros calculitos y cada vez que había una filtración del borrador o cualquier noticia en prensa y variaba el periodo transitorio para la jubilación anticipada y demás, nos veíamos obligados a cambiar nuestros cálculos rápidamente para ver el impacto que tenían algunos de nuestros clientes. Esto, en el ámbito del colegio, pues se expone y surge en los grupos de trabajo. Y en el grupo de trabajo de pensiones, pues Tony, nuestro compañero Tony Fernández, que a continuación también va a explicarnos parte del desarrollo del webinar de hoy, pues nos cogió unos cuantos y nos convenció para exponer esta situación al resto de colegas, a todos vosotros. Ahora mismo estamos 38 actuarios del colegio pues viendo esta presentación. Y en lo que quería hacer hincapié, en lo que quería incidir, es que lo consideráis no algo como un seminario, como un webinar absolutamente formal, sino más bien como una reunión de trabajo, me atrevería a decir, donde vamos a esparcir una serie de conocimientos y una serie de novedades legislativas que nos afectan a todos, con el único objetivo de retroalimentarnos, de que todos tengamos ese conocimiento. Un poco lo que hemos hecho los 4 que participamos en este webinar, donde hemos compartido nuestros conocimientos y nos ha sido, por lo menos desde mi punto de vista, absolutamente provechoso. Hemos aprendido mucho más de una forma muy agradable. Y con ello, lo que pretendo transmitiros a todos es que participéis en el colegio y que cada vez más el colegio sea un punto de unión para eso, para retroalimentar nuestro conocimiento, que al final todos vamos a ganar. ¿De acuerdo? Solo un poquillo de publicidad en ese sentido. Vamos a entrar un poquito en materia. A mí me ha tocado comentar la revaloración de pensiones en sí y para ello os traigo 2 aspectos del proyecto de ley que vamos a analizar. ¿Podemos pasar la transparencia? Ok, gracias. Muy sencillo.
Pretendemos, como habréis oído hablar en más de una ocasión al ministro en la televisión, en las noticias de prensa, garantizar el poder adquisitivo de nuestros pensionistas. Y para ello volvemos a la referencia de inflación, a la referencia de IPC, pero no la referencia tal y como la teníamos hace algunos años, o hace ya bastantes años, en el 2006-2007, que era el IPC de noviembre. No, lo que hacemos es un valor medio, una ponderación, un promedio de las inflaciones de los últimos 12 meses, de noviembre hacia atrás, de diciembre del año anterior hasta noviembre. Y eso es lo que nos va a dar la revalorización que vamos a tener a futuro a pensión. Es decir, no va a ser exactamente el IPC de final de año, sino que va a ser un promedio. Y además con otra particularidad, que es que si ese calculito, ese promedio nos sale negativo, no lo vemos. No, lo vamos a aplicar sesgadamente, solo en positivo. Es la medida que establece el gobierno. Os traigo otro aspecto del proyecto de ley que tenemos entre manos, que se aprobará en breve, que es que adicionalmente se crea un organismo para ver ese mantenimiento del poder adquisitivo. Y se establece mediante o en el marco del diálogo social, nada de técnico, sino diálogo social. A mí me resulta sospechoso. Si creamos una ley que lo que pretende es garantizar el poder adquisitivo y en la propia ley establecemos una revisión cada 5 años de si lo hemos conseguido o no, bueno, es extraño, un poco sospechoso. Y lo veremos a continuación, cómo en esta sospecha se fundamentan algunos hechos objetivos. Antes de ver estos aspectos, vamos a ver un poquito de dónde venimos. La siguiente transparencia, lo que os mostramos, son dos gráficos. En el primero lo que comparamos es la revalorización real que tenemos de las pensiones o que hemos tenido en la última década, desde el 2010, con la inflación a cierre del año, al último IPC, al IPC oficial que tenemos en cada uno de los años, al final, el que se nos da, el de diciembre. Bueno, y podemos ver cómo hemos tenido diferentes periodos. Uno en el que inicialmente, el 2010 al 2013, en el cual hemos tenido una pérdida, o los pensionistas han tenido una pérdida de poder adquisitivo, y a continuación, donde se produjo un incremento o una mejora de ese poder adquisitivo de los pensionistas. Revalorizamos pensiones por encima, incluso, como comentaba Emilio anteriormente, aún pese a la aplicación de la reforma del señor Rajoy del IRP, donde teníamos esa revalorización de las pensiones en el 0,25. Ese IRP, que además, si acordáis, estaba capado. El gobierno del señor Rajoy tampoco se atrevió a aplicar una inflación negativa. La inflación negativa que tuvimos en 2013, 2014, 2015, 2013 fue del 0, 2015 muy próximo al 0, pero 2014 fue negativa. Pues bueno, la fórmula que creó ese comité de expertos que se reunió ex profeso bajo mandato del gobierno para crear esa fórmula, pues el gobierno la topó en el 0,25%. Y por lo tanto, pese a que tuvimos una inflación negativa, pues se mantuvo en el 0,25 y ganamos poder, o ganaron los pensionistas poder adquisitivo. Ese IRP se mantuvo hasta el año 2017. En el 2018, como antes también comentaba Emilio, pues dejamos en suspenso ese IRP y tuvimos una revalorización superior. Revalorización que nos lleva hasta el momento de hoy, hasta el momento actual que tenemos. Y fijaos como en la parte final del gráfico, la parte de la derecha, pues tenemos un hecho, yo diría que absolutamente anómalo. Fijaos que pasamos de una inflación de cierre del año del menos 0,5% en el 2020 a un cierre en el 2021 que, bueno, ahí aparece el 5,4, que era la de octubre. El lunes, esta presentación la revisamos este fin de semana y el lunes tuvimos el IPC avanzado de noviembre y estamos en el 5,6. Tendremos que ver cómo acaba el año en diciembre, pero no sería descartable un 6. Con respecto al IPC que tuvimos en el 2020 en el cierre, pues fijaos que hemos tenido un incremento brutal. 6,1, 6,2, 6,3%. Eso históricamente, pues no sé cuándo se ha dado, pero muy tiempo atrás. Y nos lleva a una situación, yo diría que peliaguda, o como mínimo interesante, en cuanto a lo que vamos a afrontar en los próximos años, en los siguientes años, en cuanto a la revalorización de pensiones y en parte a lo que estamos viendo ahora mismo en cuanto a esta revalorización de las pensiones que tenemos con este proyecto de ley. En el gráfico de abajo hemos querido mostraros también una comparativa entre la base de cotización máxima y la pensión máxima. Y fijaos cómo se produce eso que muchas veces se ha denominado como la minoración de las pensiones por un efecto fantasma, por
o encubierto. En la medida en que la pensión máxima nos crece mucho menos que la base de cotización máxima, pues lo que estamos aportando al sistema va creciendo, pero lo que estamos recibiendo del sistema por la parte de arriba, por la parte topada en la pensión máxima, se reduce. Y eso es algo que también vamos a ver a continuación, vamos a ver en los próximos meses, con ese destope que muchas veces se ha comentado de la base de cotización máxima y que vamos a abordar en breve. Y eso también va a ser muy significativo. A lo largo de la exposición, como veréis, pues arrojamos mucha información. Tenemos un tiempo muy limitado y, por lo tanto, nos vamos a ajustar en algunos aspectos, pero hay mucho más de lo que se comenta. Podríamos hablar mucho sobre estos gráficos, pero no tenemos tiempo y si os parece bien, pues pasamos a la siguiente transparencia y en la cual os expongo pues, una serie de aspectos que creo muy destacables en cuanto a esta modificación de la revalorización de las pensiones. Insisto, derogamos este proyecto de ley, lo que hace es derogar el IRP, lo que establecimos, ese mecanismo, esa fórmula que creó ese comité de expertos y que teníamos en los últimos años, esa revalorización en el 0,25. Volvemos a la referencia de inflación, a la referencia de IPC, pero de una forma ponderada y asimétrica. No hay ajuste en caso de inflación negativa. Y para que tengamos en mente un orden de magnitud, un orden de coste, podemos aproximarnos que cada punto porcentual lo que nos cuesta son 1.500 millones de euros adicionales en nuestra nómina de pensiones, en lo que vamos a pagar cada año. Y además son unos incrementos adicionales que se consolidan, que lo vamos a seguir pagando en los años siguientes, más la revalorización. Para que tengamos otro orden de magnitud, que creo que es bastante llamativo, vamos a compararnos con lo que sería la primera potencia mundial, con Estados Unidos. Pensemos a lo grande. En Estados Unidos, como bien sabéis, no tienen pensiones públicas. Nosotros sí. Pero Estados Unidos tiene otras cosas. Es la primera potencia mundial y, en parte, es la primera potencia mundial por su ejército. Y la punta de lanza de su ejército son los grandes portaaviones que tiene, esos gigantescos portaaviones que tiene y que dominan todo el globo terráqueo. ¿Cuánto cuesta hacer un portaaviones? Un portaaviones americano cuesta, el último, el Kennedy, cuesta 11.500 millones de dólares. Eso en España nos los gastamos en un mes. Es lo que nos cuesta las pensiones un mes. Es decir, si todos nuestros pensionistas decidiesen invertir en hacer un portaaviones, podríamos hacer uno cada mes. Estados Unidos tiene 11. Así que nosotros, sin contar pagas extras, en un año podríamos llegar a tener 12. 12 megaportaaviones, la primera potencia mundial. Esas cifras son las que son reales y nos da un orden de la magnitud que tenemos. Volvamos a nuestro ámbito de exposición de ahora mismo. La revalorización para el 2022. ¿Cómo la tenemos para el 2022? Hemos visto anteriormente pues, la inflación, hemos visto lo que nos introduce el proyecto de ley, esa garantía o ese objetivo de garantizar ese poder adquisitivo, pero bueno, en realidad, ¿cómo vamos a revalorizar las pensiones para el 2022? Pues lo vamos a establecer con dos pasos. El primero es una compensación por el 0,9% que revalorizaron las pensiones provisionalmente a principio de año y tendremos lo que se ha venido a denominar como una paguilla compensatoria. Y adicionalmente, una revalorización del 2,5% de las pensiones, de todas las pensiones para el 2022. Las mínimas al 3%. Eso nos deja, por ejemplo, pues la pensión máxima que acabará por encima de los 2.800 euros mensuales. Es decir, el 1,6% de despensión sobre el IPC, sobre la revalorización inicial que tuvimos a primero de año, más el 2,5% de revalorización. Es decir, incrementamos al final un 4,1%. Que no está más, no está nada mal, pero no se va a aproximar a lo que vamos a llegar a final de año en cuanto a inflación. Además, vamos a una velocidad de vértigo y las cifras y los acuerdos de gobierno y demás pues nos llevan a esa velocidad de vértigo. Fijaos que la previsión que teníamos en octubre, casi en el mes pasado, del propio ministro Escrivá, era que íbamos a tener una revalorización del 2,25%. Eso estaba basado en ese promedio ponderado de las inflaciones mensuales en la inflación que teníamos en octubre. La de noviembre nos ha desbancado toda la previsión. Y ya lo vamos a fijar, porque solo queda el valor definitivo. Tenemos el provisional, el adelantado, que es un 5,6.
puede variar una décima arriba, una décima abajo, pero fijaos que en un mes hemos pasado del 2,25 de revalorización al 2,5. Estamos en un momento apasionante, en un momento en el cual pues todo va cambiando y la legislación nos cambia y la situación económico-financiera cambia. Esa inflación que tenemos es algo anómalo. Además, pues eso, a continuación vamos a ver la jubilación anticipada, la jubilación diferida, el mecanismo de equidad intergeneracional, que como os decía anteriormente, nuestro grupo se ha ido retroalimentando de más información y al final hemos decidido incorporar ese mecanismo de equidad intergeneracional como un anexo a la presentación de hoy para que tengáis esa información. El destope de bases de cotización que antes hablábamos. Es decir, estamos en un continuo cambio y me atrevería a decir que en una continua complejidad. Vamos haciendo cada vez más complejo el sistema. Pero como resumen, muy rápido, como veis, de lo que hemos estado viendo en cuanto a las revalorizaciones de pensiones. El resumen final, me atrevería a sintetizarlo en una pregunta. ¿Cómo le vamos a explicar a nuestros pensionistas, después de que el gobierno y la prensa ha estado hablando que se vuelve a la referencia IPC, que vamos a garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas? ¿Cómo vamos a explicarles a final de año? Yo creo que va a ser el tema estrella en las reuniones familiares de Navidad, en la cena de Nochevieja. Yo me veo explicándoselo a mi padre o intentándoselo explicar cómo su pensión va a revalorizarse un 2,5% cuando la inflación va a acabar al 6% o más. ¿Cómo podemos transmitir que realmente el gobierno ha garantizado ese poder adquisitivo con esta nueva legislación? Cuando lo que estamos haciendo es revalorizar las pensiones a los 2,5 y tenemos una inflación notablemente superior. Yo creo que lo que deberíamos hacer es trasladarles el siguiente gráfico. Además es un gráfico que no es mío, que procede justamente de esa retroalimentación del conocimiento que estamos intentando aplicar en estos grupos de trabajo. Es de Emilio Vicente. Y bueno, lo que ha hecho Emilio es comparar a pasado la evolución de inflación que hemos tenido real, interanual por meses, con lo que habría sido aplicar el promedio de los últimos 12 meses. Es decir, hemos aplicado una media nivelada, una media móvil nivelada. Y como veis, pues la curva que tendríamos con esa media móvil nivelada es la curva naranja, sigue la misma senda que la inflación, que el índice de inflación, pero con altibajos. Y evidentemente el efecto que tendrás será distinto en el momento de ese recorrido que tengas. Y en definitiva, sintetizando, si vamos al final, volvemos a la pregunta: ¿cómo podemos explicar cuando la inflación está aquí, nuestra revalorización va a ser esta? Eso va a ser difícil de explicar y va a haber movimientos, sin lugar a dudas. Para concluir, ya para acabar, muy fácil, intentando sintetizarlo mucho, me atrevería a decir que esta nueva legislación, en el ámbito de la revalorización de pensiones, lo que hace es probablemente un incremento de coste muy significativo, un incremento de la complejidad y además evidencia una falta de estrategia, no diré ya a largo plazo, sino a corto plazo, una falta de claridad de ideas en cuanto al camino a seguir con nuestro sistema público de pensiones. Y ya, como moraleja, diría que el nombre que se le ha puesto a este proyecto de ley es Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera del sistema público de seguridad social. Me atrevería a decir que cuidado, porque quizá ni estemos garantizando el poder adquisitivo, ni estemos reforzando la solvencia del sistema. Nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Cedo la palabra a Emilio de nuevo. Hola, bueno, ahora pasará John Ángel a contarnos el tema de la jubilación anticipada. Pues muy bien, gracias Emilio. Cuando quieras pasar a la primera y vamos rapidito. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es un poco de recordatorio dónde estamos, dónde estaba antes de todas estas reformas las jubilaciones anticipadas. Estamos hablando de que los nuevos cambios no van a suponer un cambio en las edades de jubilación. Esto sigue estando igual, la edad ordinaria 65 a 67 en función de los años cotizados, en función de este plan transitorio que hay, que con 38 años y medio cotizados vamos a poder seguir, en teoría, jubilándonos a los 65 años como edad ordinaria.
Y las jubilaciones voluntaria y no voluntaria, que es la diferenciación esta que establece la ley, pues hablando de 2 años antes de esta edad ordinaria o de 4 años antes, siempre con un requisito de años mínimos cotizados, que recuerdo que en la voluntaria son 35 años y en la no voluntaria 33 años. Además, en la no voluntaria, pues un requisito adicional de que tienes que estar como demandante de empleo unos meses antes, 6 meses antes. Estas cuestiones no cambian. ¿En qué se basan estas jubilaciones anticipadas? Pues en unos coeficientes reductores que dependen del número de trimestres enteros que se anticipe. Esto es importante porque aquí hay un cambio sustancial que después veremos. Y también que a todos nos sonarán, pero recordarlo, este 6% de reducción anual, de 6 a 8% de reducción anual en función de si es voluntario o no, y de los años cotizados. Ahí tenéis la tabla y supongo que no hace falta insistir más, pues a todos nos sonarán. Y lo importante, donde está el cambio más material, es que en cualquiera de las dos modalidades, de voluntaria o no voluntaria, había una pensión máxima, y esa pensión máxima, en el año 2011, se introdujo este descuento del 0,5% por trimestre que anticiparas, en cualquiera de los dos. De forma que al final la pensión salía como la comparación entre la base reductora por los coeficientes de años y los coeficientes de reducción respecto a la pensión máxima, respecto a este coeficiente del 0,5 por trimestre de anticipación. Pasa, por favor, Emilio. Sobre las no voluntarias, ¿qué introduce esta reforma? Bueno, primero, esto no es un cambio, pero vale la pena insistir. ¿Qué se entiende por no voluntaria? Pues se entiende aquellos empleados que han dejado de trabajar por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o sea, lo que es el despido objetivo, y los despidos colectivos, los que llamamos ERES. En ningún caso estamos hablando no voluntaria los despidos improcedentes, normalmente disciplinarios improcedentes. Esto no es no voluntaria. Estos van por voluntaria cuando se jubilen. Por tanto, vamos a hablar después. No hay cambios en los años que se requieren, no hay cambios en los años que se puede anticipar, que son 4 en estas no voluntarias. Sí hay un cambio muy importante en que ahora los coeficientes reductores no se calculan por trimestres, sino por meses enteros. Eso lo que hace es que de un trimestre, desde donde vence un trimestre entero al otro, pues hay pequeñas mejoras. Todos estas pensionistas que accedan por la jubilación no voluntaria van a tener ciertas mejoras si no se jubilan en el trimestre entero anticipado respecto a la edad ordinaria. El resto de porcentajes son muy similares, ahora veremos un gráfico, excepto algunas edades. Y para esto sí que vale la pena resaltar que para esto sí que se mantiene la reducción sobre la pensión máxima del 0,5 por trimestre o fracción de trimestre. En la no voluntaria se mantiene. En la voluntaria es donde cambia. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con lo que antes decía Jaime de la complejidad adicional que esto significa, en mi parecer. Sí, bueno, hay un detallito que vale la pena comentar, que también han establecido, el proyecto, el borrador de ley, establece un complemento de oficio a pagar en marzo del año que viene a aquellos beneficiarios que se hubieran jubilado hasta el año 2021 con más de 44 años y 6 meses cotizados. De forma que les calcularán la diferencia y si el nuevo sistema es mejor, les van a dar una compensación. Pasa, por favor, Emilio. Respecto a aquí, podéis ver, los coeficientes son los mismos, excepto esta pequeña bajada que hay en la línea azul más oscura, la que no hace escalones, porque tiene unos coeficientes que son mes a mes. Y una bajada que está pues, aproximadamente entre los 20 meses y los 10 meses de anticipación de las pensiones. Aquí recordaros que se mantienen los coeficientes diferentes en función de los años cotizados. Aquí ya están el de menos de 38 años y 6 meses y el de más de 44 años y 6 meses.
básicamente se siguen los mismos coeficientes que teníamos antes. Todo esto es no voluntaria. Ahora vamos a ver la voluntaria. Pasa, por favor. Pues bien, ¿qué cambiamos en la voluntaria? No cambian los 2 años de anticipación, el requerimiento de 35 años cotizados. Sí cambia, es importante, los meses enteros, ese pequeño ajuste. Y sobre todo, las cosas que cambian importantes es el coeficiente reductor que se aplica sobre la pensión máxima. Es donde aquí está la complejidad mayor. A partir del 2033, el coeficiente que se aplique sobre la pensión máxima será el mismo coeficiente que se aplica sobre la base reguladora. ¿Cómo se va a llegar al 2033? Pues a partir del 2024, mediante un plan transitorio, ese coeficiente va a ir progresivamente pasando del 0,5 por trimestre a los nuevos coeficientes que ahora veréis, y que después con ejemplos numéricos que espero que se vea más claro. Sí que es verdad que hay una especie de salvaguarda dentro del proyecto, que es, en ningún caso, la pensión máxima de años futuros va a ser inferior a la que se hubiera aplicado en el año 2021 si se aplicaran los coeficientes de 2021. Esto era una salvaguarda. Así la pérdida hubiera sido únicamente por el incremento de esas pensiones máximas. Que bueno, sobre la teoría puede estar bien, pero si empezamos a ver incrementos del 4%, pues esta cláusula queda en papel mojado. Al final siempre va a aplicar, esta pensión mínima va a ser muy mínima. Esta pensión máxima del 2021 comparado con las que en teoría hubiéramos tenido en el futuro va a ser muy inferior. Va a haber pérdidas importantes de poder adquisitivo por mucho que esté esta cláusula. ¿Qué es importante? ¿A quién aplicará esto? Pues básicamente lo que dice este proyecto de ley es que todos los cotizantes que sean baja en sus empresas antes de 1 de enero del 2022 van a estar sujetos a la anterior normativa. O aquellos que salgan más allá del 1 de 1 del 2022, pero en base a ERES o convenios colectivos que hayan sido aprobados antes del 1 de enero del 2022. Realmente aquí hay una pequeña incongruencia. Estamos hablando de pensiones. ¿A quién aplica esto? A pensiones de anticipación voluntaria. Por tanto, aquellos que no han salido en base a un ERE. Pero bueno, ahí está. También lo hablan de nivel general también respecto a convenios colectivos. A lo mejor un convenio colectivo aprobado antes del 1 de 1 del 2022, pues también será aplicado aunque la salida sea posterior por causas, por voluntad del empleado. En todo caso, sí que se reconoce que aunque haya salido antes del 2022 o se apliquen estos ERES, si la nueva legislación es más favorable que la que tenías, por ejemplo, en estos intervalos entre los trimestres, etcétera, pues también se va a aplicar la más favorable, la nueva. Y también para estos no voluntarios, pues también está la cláusula esta de que a aquellos que hayan cotizado más de 44 años y medio, aunque se hayan jubilado antes del 2021, pues les van a hacer un recálculo y si la nueva pensión es mejor, pues les van a dar un complemento. Pasa, por favor, Emilio. Y aquí están un poco la primera tema de los coeficientes. ¿Cómo funcionan estos coeficientes a aplicar sobre la base reguladora? Pues bueno, dependen de los años cotizados. Aquí tenéis lo mismo, los de menos de 38 años y medio y los que han cotizado más de 44 años y medio. Por las líneas ya podéis ver, son líneas que no son exactamente, no hay una bajada uniforme de todos los porcentajes. No, aquí han intentado adecuar el sistema de alguna manera. Y vemos que hay pérdidas, hay incrementos de los porcentajes de reducción importantes a la edad de 24 meses de anticipación, o sea, a la edad de 63 para estas cotizaciones. A los que se jubilen a los 63, simplificando, ya entendéis, ellos, los que se jubilen a los 63 años, van a tener reducciones mayores de las que tenían antes. No así los que se jubilen
un trimestre o 2 trimestres después. Los porcentajes en estos casos mejoran, son más bajos los porcentajes de reducción de la nueva ley que los que teníamos antes. Esto hasta llegar aproximadamente hasta 6 meses antes de la jubilación ordinaria, en el que el porcentaje también puede ser otra vez mayor en la nueva legislación que en la antigua. Por tanto, está como intentando que la gente no se jubile a los 63, pero tampoco les está forzando que se jubilen a los 65. Hay en medio, hay situaciones que van a ganar, van a tener pensiones mayores, como después veremos en el ejemplo. Lo que sí está claro es que intentan primar a aquellos que han cotizado mucho, a los que tienen carreras largas, a los que hayan cotizado más de 44 años y medio, pues ya de salida tienen los mismos porcentajes y la mayoría de la anticipación, de los meses que anticipen, van a tener mejores pensiones. Después veremos con un ejemplo. Pasa, por favor. Y aquí tenéis unos ejemplos. Esperamos que no sea muy... suerte que el colectivo está muy acostumbrado a estos números. Aquí tenéis en el primer parte de la transparencia, hay ejemplos de qué pasaría en función de la edad de jubilación en ese momento. Se ha elegido el año 2028, por ejemplo, que es la mitad aproximadamente en este régimen transitorio que empieza en 2024 y acaba en 2033. Para ver este ejemplo. 40 años cotizados y en ese caso un cotizante a bases máximas, un incremento de IPC del 2%, por ejemplo. Pues bien, en este caso, ¿qué vemos? Pues que las pérdidas mayores están el que se quiera jubilar 2 años antes de la jubilación ordinaria. En este caso, con 40 años, serían 65 años. Quien se jubila a los 63 años, esta pérdida del menos 7%. ¿Por qué? Pues porque estamos pasando básicamente de aplicar un coeficiente reductor sobre la pensión máxima del 4 a un coeficiente que llegará a ser del 19, pero en el 2028 todavía es del 11,5. Es esto que está marcado en rojo. Esta aplicación del coeficiente, en lugar de un 4, de un 11,5, es lo que da esta pérdida del menos 7 y pico. A los 63, pasado un trimestre, 63,25, si esperara un trimestre, pues la bajada ya solo es del menos 4. Y después ya veis, a los 6 se espera un semestre, las bajadas ya son bastante menores, menos 2 y menos 1, etc. Para llegar después que, acercándose a los 65 años, también vuelve de alguna manera a desincentivar jubilarse a esas edades, porque los coeficientes de bajada pues casi no bajan. Esto es en 2028. Cuando acabe este régimen transitorio y ya se apliquen enteramente esos coeficientes reductores sobre la pensión máxima, ya del 19, del 12 o del menos 3, realmente aquí las pensiones máximas estarán totalmente desincentivadas jubilarse a los 63 años, con unas bajadas respecto al actual de un menos 15. Que esperando un trimestre ya esa reducción ya baja a ser simplemente un 8%, casi la mitad de esa bajada la reduces si te esperas a jubilar un trimestre. Pues siendo las bases, pues bueno, a mitad de año, a 63 años, 64, bastante razonables las bajadas, y otra vez a desincentivar jubilarse unos meses solo antes de los 65. Pasa por favor, Emilio. En cambio, aquí tenéis un ejemplo de alguien que por su carrera pues ha simulado que su base reguladora estará por debajo de la pensión máxima. Por ejemplo, una base de cotización de 35.000 euros, pues realmente esas personas se quedan por debajo de las pensiones máximas. ¿Qué pasa? Que este coeficiente de las pensiones máximas ya no aplica, lo que aplica ya es el coeficiente reductor general, y en estos casos el funcionamiento es totalmente diferente. Sí que es verdad que en los 63 años sigue habiendo mucha pérdida,
pero realmente jubilándose a los 63 años y un trimestre hasta los 64 años y medio, se obtienen mejores pensiones. Después veremos en gráficos. Realmente una situación muy, muy mejorada, o realmente casi no salen perjudicados y salen beneficiados respecto a los que van por pensiones máximas. Por lo tanto, las conclusiones es que este tema pues afecta realmente, o lo que intenta es poner freno a las jubilaciones anticipadas a los 63, sobre todo de las pensiones que van que cobran la pensión máxima o muy cercana. Pasa, por favor, Emilio. En gráficos, ya acabando, pues realmente los que van por base de cotización máxima, con unas reducciones muy importantes, solo a 65 años estamos teniendo la misma pensión. Los que van por bases de cotización por debajo de la pensión máxima realmente pueden tener mejoras. Pasa, por favor. Sí, en pensiones absolutas, pues se ve este mismo efecto, ¿no? Todas los que van por pensión máxima pues se van a quedar con pensiones inferiores. Los que están por pensión con pensión por debajo de la pensión máxima van a tener hasta mejoras. Y ahora permitirme un ejercicio, decir, vale, muy bien, estas son las pensiones, pero claro, compensa esperarse, porque claro, empezar a cobrar a los 63 años es mejor que empezar a cobrar a los 64, porque la pensión sí que sube un poquito, sube un poco. Pues aquí he hecho un ejercicio de sumar pensiones máximas. Por favor, Emilio, pasa. Que le llamamos a intentar buscar cuál es la edad óptima de jubilación, entendiendo que esto es alguien que solo mira la operación desde el punto de vista de las pensiones totales que voy a cobrar respecto a lo que voy a tener que cotizar de más a partir de la primera edad posible que yo me pueda jubilar a los 63, ¿no? Pues realmente estamos viendo que antes, en el sistema anterior, los que cotizaban por pensiones por bases máximas y iban a la pensión máxima, jubilarse a los 63 años era lo óptimo, y ahora realmente, dejando de lado estos perjuicios importantes que hay a los 63 años o unos meses antes de los 65, hay este valle que alrededor de 63 años y 9 meses y 64, pues realmente estamos hablando de edades buenas para jubilarse. Y esto sí que es realmente algo bueno para el sistema, que ahora es más equitativo. Es más equitativo, ahora es independientemente de si estabas cotizando por bases máximas o no, has tenido carreras más irregulares o cotizabas menos, realmente la edad óptima está muy equilibrada ahora, alrededor de los 63 años y 9 meses, 64, y que esperar a los 65, pues no es muy necesario. Realmente ahora es bastante más equitativo en ese punto. Pasa, por favor. Ya para cerrar un poco las conclusiones, para que las tengáis enumeradas, pues lo que os he dicho de 63 años, la penalización importante que hay, o también la penalización de jubilarse unos meses solo antes. Es un tema transitorio, realmente volvemos a entrar en la complejidad de una transitoriedad que va a ir cambiando gradualmente esa situación, pasando desde el 2024 hasta el 2033, para las personas que coticen por bases máximas, que no necesariamente se van a reducir en términos absolutos, simplemente, pero sí que van a poder perder adquisitivo. Y bueno, nuestra conclusión en este debate que decía Jaime tan instructivo, es decir, bueno, no le vemos mucho sentido actuarial, sí que debemos intentar perseguir cambios conductuales. Este automatismo de que los jubilados lleguen a los 63, los cotizantes llegan a los 63 y se jubilen a la primera edad ordinaria, pues probablemente hay mucho que hablar. Ahora, desde un punto de vista técnico, pues está bien, nos da herramientas para ayudar a optimizar la decisión. Otra cosa es que haya esta información, se traslade de alguna manera, se pueda trasladar a los cotizantes para tomar sus mejores decisiones. Y nada más, paso la palabra a Tony. Muy bien, gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye, Emilio? Perfectamente. Bueno, pues primero de todo,
Indicar que Jaime ha comentado que un poco fui yo quien encendió la mecha, ¿no?, para hacer este webinar, y que traté de convencerles que no fue muy difícil convencer a Emilio, a Jaime y a Joan Ángel. Lo podéis comprobar, ¿no? Me han dejado sin tiempo. Es decir, mira si estaban interesados, que se han tomado todo el tiempo que teníamos previsto. No, fuera bromas, agradecerles que hayan secundado la idea, agradecer el trabajo que hacemos en el grupo de trabajo de pensiones, todos los miembros que estamos en ese grupo, y también agradecer al colegio que haya aceptado la idea y haya organizado este webinar. Bien, Emilio al principio comentaba que una de las ideas que perseguía esta nueva normativa era acercar la edad real de jubilación a la edad legal de jubilación. Esto se quiere conseguir mediante cambios en lo que sería la jubilación anticipada y también cambios en la jubilación demorada. Joan Ángel os ha comentado todo el tema de la jubilación anticipada. Por mi parte voy a explicar todo el tema de la jubilación demorada. Si pasas a la siguiente. Bien, en esta slide, en la parte superior, tenéis la situación actual antes de aprobación de esta nueva ley, si es que realmente se aprueba, y la repasamos muy brevemente. El incremento anual, aquí hay una errata, disculpar, por año cotizado, no por año demorado, va del 2% al 4% en función de nuestra carrera de cotización. Para acceder a la jubilación demorada tengo que haber cotizado como mínimo 15 años. Si la base reguladora supera la pensión máxima, ese porcentaje adicional, por ejemplo, pongamos una persona una carrera de cotización de 26 años del 2,75, se aplica sobre la pensión máxima. Y la pensión más los importes adicionales por jubilación demorada, nunca hay un tope superior, nunca podrán superar la base de cotización. Sentada la situación actual, vamos a ver cuáles son los cambios. Pues el primer cambio positivo es incrementan ese importe adicional al 4% para todas las carreras de cotización. Antes, como acabo de comentar, iba del 2 al 4%. Además, introducen la posibilidad de no aceptar ese 4% por año demorado y aceptar un pago único, lo que habéis visto en prensa que se llama cheque one-off o cheque único del ministro Escrivá, o cobrarlo en una combinación de una parte de incremento y una parte de pago único, lo que sería lo que nosotros conocemos bien, el cobro mixto, ¿no? Parte en capital y parte en renta. Además, también hay introducen otra modificación, que es la exención de la obligación de cotizar por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal. Antes únicamente la exención era para carreras largas de más de 37 años cotizados. Podéis ver, no sé si se ve muy bien, en el gráfico inferior derecha de las pantallas, cómo queda la cotización hasta la edad de jubilación, la total, contingencias comunes, desempleo, fogasa, formación profesional, se eleva a 36,3 años, y a partir de la edad legal de jubilación, en caso de que demore mi edad de jubilación, pasa al 1,5%. Por tanto, el cambio es sustancial. Si pasas a la siguiente slide, por favor. Vamos a hablar un poco del tanto alzado, del cheque ¿no? A ver, lo otro es cambiamos los porcentajes, del 2 al 4 ahora es un 4, pero la gran novedad es el cheque único para incentivar la jubilación demorada. Bueno, la idea surge de una encuesta hecha por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, qué ciudadanos aceptarían posponer la jubilación con un porcentaje elevado. Se percibe como un complemento atractivo el hecho de demorar la edad de jubilación si cobro un pago único. De todos los encuestados que aceptarían posponer la edad de jubilación, para todos los niveles de pensiones siempre es preferible el cheque único que no un complemento anual a la pensión de jubilación. Si pasas a la siguiente slide. ¿Cómo se ha definido el cálculo del tanto alzado?
Pues bueno, aquí tenéis las fórmulas. La fórmula va en función de nuestra carrera de cotización para menos de 44 años y medio, es la parte superior a la izquierda, y si has cotizado más de 44 años y medio, lo que lo aumenta es un 10%. Bueno, si miramos la fórmula, podemos ver que es una forma exponencial donde el exponente es inferior a 1. Por tanto, aquel interés compuesto, aquella fórmula que tanto gustaba a Emilio, que comentaba al principio de su exposición, aquí es contraria, a más pensión, menos beneficiosa porque el exponente es inferior a 1. En cualquier caso, el cheque único por año demorado irá de unos 4.800 euros para las pensiones más bajas hasta más de 12.000 euros para las pensiones más altas y carreras de cotización superiores a 44 años y medio. Si pasamos a la siguiente slide, pues aquí está la gran pregunta, ¿no? Nosotros somos el Colegio de Actuarios de Cataluña. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ver si el pago único tiene una equivalencia financiero-actuarial con esa mejora del 4%. En cualquier caso, todos conocemos que una mejora del 4% sobre la pensión no deja de ser una renta vitalicia. Pues en el gráfico superior a la izquierda podéis ver la comparación. La línea continua es el importe del tanto alzado para cada una de los niveles de pensión. A la izquierda, niveles de pensiones más bajos, a la derecha, niveles de pensiones más altos. El valor actuarial es la línea discontinua. Podemos ver que hay una diferencia muy sustancial y además se van distanciando a medida que va aumentando el nivel de pensión. Los cuadraditos que tenemos con los números es el porcentaje que representa el pago único respecto al valor actuarial de la renta que hemos calculado. Y podemos ver que el pago único para pensiones más bajas es del 45% y para pensiones más altas es del 27%. Por tanto, es que es menos de un tercio de su equivalente financiero actuarial. Otra forma de verlo. En caso de que yo quisiera calcular qué porcentaje correspondería el pago único en función de mi pensión inicial, podemos ver que para pensiones bajas el 4% se convierte en 1,8% y para pensiones más altas, por ejemplo, por la pensión máxima alrededor de 37.500 euros anuales, se sitúa por encima del 1%. Por tanto, queda muy lejos de lo que sería el 4% establecido por ley. Importante, al hacer estos cálculos, una cuestión relevante y que nos ha llevado a mucha discusión es qué hipótesis utilizábamos para realizarlo. Aquí hemos utilizado una revalorización de las pensiones del 1% y la curva risk-free rate de IOPA al cierre de octubre del 21. ¿De acuerdo? Las tablas de mortalidad que hemos utilizado son las PERF de 2012 colectivos de primer orden, una Unisex 50%. Estas tablas, como todos conocemos, son las tablas aprobadas al cierre del ejercicio anterior por la Dirección General de Seguros y que han sido de aplicación a partir del 1 de abril de este ejercicio. Por tanto, si pasamos a la siguiente slide. Claro. Siempre se nos puede decir que, bueno, utilizar la curva libre de riesgo cuando tiene muchos periodos está en niveles negativos, quizá no es la mejor forma de valorar ese valor actuarial porque la inflación no está en negativo y también que quizá la tabla de mortalidad es muy conservadora, ¿no? Por los distintos recargos que puedan haber. Bueno, pues hacemos otro ejercicio. Pues pongamos la hipótesis que la revalorización de las pensiones es igual a la inflación, ¿de acuerdo? O a la inflación o a la revalorización de las pensiones, a este índice que también nos ha explicado Jaime, y intentamos calcular cuántos años tengo que sobrevivir a la jubilación para que me interese el pago único. ¿De acuerdo? O a partir de cuántos años de supervivencia el pago único ya no me interesa. Pues esto es lo que vemos en el gráfico de la izquierda, ¿no? El histograma la parte menos oscura son los para años cotizados inferiores a 44 años y medio y la parte verde más fuerte es para años cotizados superiores a 44 años y medio. Podemos ver que para rentas bajas
a partir de los 12, 13 años de supervivencia, el pago único ya es peor que lo que sería el valor actuarial de la renta. Pero si nos fijamos en rentas más altas, los años de supervivencia a partir de los cuales el pago único es peor se sitúan entre 7 y 8 años. Por tanto, todos sabemos que la edad de jubilación a los 65 años no está en 12 años ni en 8 años. A la derecha de sus pantallas pueden ver que hemos puesto la esperanza de vida a los 65 años del INE. Ya no cogemos esa tabla para no entrar en discusión, cogemos la del INE. Aquí, lógicamente, tendríamos que hacer a los 66 años, pero el INE publica a los 65 años. Pero bueno, nos sitúa, sí que bajó un poco la esperanza de vida en el 20 por el tema de la COVID, pero nos sitúa en una esperanza de vida a los 65, 66 años superior a 20 años. Por tanto, si el tanto alzado me interesa, si sobrevivo menos de 12 o 8 años en función de mi pensión inicial, a priori es una mala decisión. Aquí podemos decir que mediante la encuesta que hemos visto anteriormente se ha utilizado lo que sería una astucia conductual, es decir, se utiliza lo que se denomina el sesgo cognitivo del descuento hiperbólico, que no es más que la tendencia de elegir compensaciones pequeñas pero inmediatas en detrimento de escoger otras a largo plazo y que son más beneficiosas. Yo diría que está muy bien utilizar todas las astucias conductuales que puedan haber, pero se han pasado de frenada. Y diría que se han pasado de frenada en lo que serían las pensiones más altas. Si pasamos a la siguiente slide. Bueno, y hacemos ya para terminar un poco de comparación internacional de la jubilación demorada. Aquí tenéis el cuadro que sale en The Aging Report 2021, que se publicó creo que a mediados de este ejercicio. Tenéis aquí los países, bueno, en resumen, 16 de países de 28 de la Unión Europea, un 57% tienen incentivos en caso de retrasar la edad de jubilación. Y vamos a ver unos ejemplos de algunos de los países más grandes de la Unión Europea. ¿Qué porcentajes tienen de jubilación demorada? Pues en Alemania podemos ver que es un 6%, en Francia un 5%, en Portugal va de un 4% a un 12% en función de nuestra carrera de cotización, en Austria es un 4,2% y en Finlandia, por ejemplo, es un 4,8%. Ya termino con las conclusiones, ¿no? Aquí he apuntado 4 conclusiones. Damos la bienvenida a la medida de incentivar la edad de jubilación estableciendo un 4% independientemente de nuestra carrera de cotización. Parece que se queda corta si lo comparamos con otros países, lo tenemos aquí en la slide. Otra cuestión importante es un 4% por año completo. En esta slide podemos ver que la mayoría de países no lo hacen por año completo, sino, por ejemplo, Alemania lo hace por meses, Francia lo hace por trimestres. Por tanto, quizá, tal y como se hace en la jubilación anticipada, el periodo de cómputo no debería ser años completos, sino periodos inferiores a la anualidad. Y, por lo general, optar por el cobro del tanto alzado será una mala decisión si tomamos la decisión de forma racional. Lamentablemente, me atrevería a decir que únicamente aquellas personas que ya puedan anticipar en su momento de acceder a la jubilación demorada que no van a sobrevivir a los años que hemos comentado anteriormente, porque tengan problemas de salud, les va a ser interesante de una forma racional. A las otras personas, en la media, la esperanza de vida pues nos sitúa en 20, 21 años y creciendo, y el tanto alzado pues no compensa la renta que cobraría. Y con esto finalizo y agradezco de nuevo el interés. Muy bien, muchas gracias, Tony. Bueno, es cierto que te adelanten lo que te van a pagar en años, que te digan, no, te adelanto 7 años, 8 o 12 y ya está, pues, oye, que yo voy a vivir más, para lo que me lo adelante solo esta cantidad. Muy bien, muchas gracias. Hasta aquí llega lo que sería el temario.